Bienvenidos una vez más a una de nuestras sesiones del seminario de filosofía y videojuegos. En esta ocasión, en nuestra isla en Fortnite. Estoy acá cacharreándole. Quería jugar un rato Fortnite en plan de Star Wars, pero los servidores están colapsados. En fin, dije, oye, vamos a curiosear un poco la isla. Y nos sirve bastante para lo que vamos a mirar hoy. Nos sirve bastante para el tema del seminario. Que el tema del seminario, como nosotros ya lo habíamos indicado, ¿sí? Seguimos leyendo el libro de Video Games and Education del profesor Harry Brown, y el tema de este seminario o de esta sesión es Identity and Community in Virtual Worlds, es decir, identidad y comunidad en los mundos virtuales. Y quizás Fortnite sea uno de estos mundos virtuales que pues de una manera muy definitiva y decisiva se nos presenta pues, justamente para ello, ¿no? Como espacios virtuales en los cuales nosotros podemos convivir, podemos jugar y demás. Fortnite ha puesto una idea sugerente, creo yo, bastante llamativa al permitirnos personalizar nuestra isla. Entonces pues estaba yo acá curioseando un poco como de qué va la... bueno, acá puedo atravesar incluso el piso. Vamos a... puedo atravesar un poco el piso. Vamos a tumbar estas paredes que habíamos construido. Tenemos nuestra casita. Y la idea de esto es una cuestión muy simple, ¿no? Podemos crear una isla para jugar con otros. Podemos jugar una isla para crear con otros, ¿no? Entonces ahí tenemos, ahí podemos lanzar armas diciendo pues, lo que queremos. Pero sobre todo en el modo creativo, ¿sí? En el modo creativo pues nosotros podemos poner una serie de aspectos, ¿sí? De aspectos, de elementos. Por ejemplo, pues no sé, podríamos poner los arcos de un castillo, ¿sí? Entonces supongo que esto lo podría agregar. ¿Qué más podemos agregar por acá? Vamos a agregar esto también. Sí, me parece bien. Y no sé, ¿qué más podemos poner? Vamos a poner un par de cosas más acá. Dispositivos, armas. Vi una moto, me parece chévere poner una moto. Y consumibles, cofre. Dejémoslo de ese tamaño. No necesitamos ahorita demasiadas cosas porque simple y llanamente quiero como molestar un rato, ¿no? O sea... mirar, acá podemos puesto remoto en ruinas. ¿Por qué no? Me gustan las ruinas. Vamos a dejarlo de esa manera. Listo. Entonces nos presenta una opción muy sugerente a mi juicio. No la repito, es la primera vez que estoy jugando con la posibilidad de editar la isla. Puedo apuntar a un objeto y copiarlo, ¿sí? Entonces sí, puedo copiar los paneles de la casa, por ejemplo, o el garaje. Puedo copiar incluso pues un árbol, ¿sí? Tal vez está muy lejos, ¿sí? Puedo copiar un árbol, entonces con RT lo copio y lo puedo pegar. Entiendo que si lo acerco, no sé si lo pueda poner más grande. Dice acoplamiento, colisión, bueno, sí, entonces... pues listo, ahí podemos tener nuestro árbol, ¿sí? Me imagino que opciones, rotarlo. Podemos establecer para rotarlo, para alejarlo o para acercarlo. Bueno, esto lo podemos hacer también con el joystick de una manera más bien fácil. Dice que si presiono... bueno, hay nuestro baile de inicio. Y podríamos poner... Me parece sensato. Vamos a poner ahí nuestro primer castillo, ¿no? Entonces tenemos como una forma de castillo. Y pues nosotros podemos entrar en él. ¿Cuál es la idea de esto? Es una idea muy elemental que ya han traído muchos otros juegos. Y es la posibilidad de que nosotros podamos crear escenarios para que pues luego posteriormente con nuestros amigos juguemos, ¿sí? Es decir, estamos creando un mundo para poder jugar posteriormente pues con nuestros amigos o básicamente con cualquiera que nosotros querramos jugar. ¿Qué significa crear un mundo virtual para muchas personas? ¿Qué significa eso? Eso es lo que le interesa al profesor Harry Brown trabajar en la sesión de hoy, y es pues lo que vamos nosotros a mirar.
miremos, no sé, si pongo la moto debería aparecerla ahí. Al parecer sí la puedo conducir también. Oye, pues está interesante, está regulero el sonido de la moto, pero funciona. Ahora, me llama poderosamente la atención, repito, la posibilidad que nos está dando Fortnite de algo que ya existía antes. Bueno, lo podemos poner el zumo ahí esta mujer se salvó. Es algo que nos va a permitir hacer Fortnite, que los antiguos juegos como Doom, el mismo... la Academia Jedi en cierto punto lo permitía, eso es clásico en Halo, fue muy importante en Duke en 3D, ¿sí? El famosísimo juego también tipo Doom, y incluso hoy en día Assassin's Creed Odyssey lo tenía y demás, editores de mapas, editores de misiones para abrir a la comunidad. Este tipo de prácticas son muy útiles, muy sugerentes, muy, llamémoslo en economía, muy chéveres, porque nos van a permitir a nosotros abrir un espacio del mundo para compartir con otros. Tradicionalmente nuestras relaciones humanas están determinadas por por las determinaciones espaciotemporales, ¿no? O sea, porque convivamos en un mismo espacio para encontrarnos, o por lo menos que estemos en un mismo tiempo para podernos encontrar de una manera virtual. Entonces, nosotros compartimos un mundo a partir de las determinaciones espaciotemporales. No son las únicas. Heidegger, en su texto de la mundanidad del mundo allá en Ser y Tiempo, nos va a explicar más. Pero siguiendo las tesis, por ejemplo, del profesor Jos de Mul, en su libro The Tragedy of Finitude, sobre la ontología de la finitud en Dilthey, él nos va a mostrar cómo la finitud humana está claramente marcada por dimensiones espaciotemporales. Cuando nosotros creamos un mundo virtual, también está determinado por por unos aspectos espaciotemporales. La temporalidad es clara, tenemos que conectarnos al tiempo si queremos verlo, aun cuando hay mundos que se pueden trabajar de manera asincrónica, es decir, yo hago este aporte, yo hago esto, luego comparto el número de mi isla y mis amigos pueden seguir editándola, etcétera, 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 ¿sí? Lo mismo pasa en Minecraft y lo mismo pasa en otro tipo de juegos de construcción. Y el espacio queda completamente desdibujado, porque lo que ahora nos interesa es mirar cómo funciona ya no un espacio físico de encuentro, sino un espacio virtual, un espacio digital. Y pues lo que va de la mano de ello, ¿qué significa que nosotros tengamos pues que un espacio virtual? El profesor lo va a decir de una manera muy lúcida y hacia allá va a ir construyendo su texto, y yo quiero lanzar la tesis de una vez. Él dice, mira, en nuestro espacio natural, el mundo, la urbe, el campo, en el espacio en el que vivimos en una nación, ¿sí? En este espacio se ha construido un contrato social, y un contrato social de orden civil. Y él se pregunta, ¿necesitaríamos en los mundos virtuales, en los espacios virtuales, un contrato social? Pues ya no será, digamos, basado en una especie de ley natural, sino más bien basada en una especie de leyes virtuales. Tendríamos que pensar una jurisdicción de eso, y eso es un poco lo que él nos va a proponer en el transcurso de su trabajo, ¿no? Pongamos simple y llanamente las otras dos cosas porque quiero ver cómo se ven. Se ven bastante bien, tienen unos acabados bonitos. Claro, esto pues no cuadra, pero lo interesante es que entonces puedo copiar lo que se me antoje. Y si le pongo esto, esta es la otra ruina, y con la herramienta de copiado pues puedo copiar básicamente lo que a mí se me antoje. No sé, supongo que podría copiar por ejemplo el cañón. Bueno, a mí me quedó un poco mal ubicado, ¿sí? Pero supongo que lo puedo destruir. Entiendo que sí. Bueno, no falta el vándalo. Pero bueno, ahí está, digamos que este es como nuestro primer ejercicio de construcción de un espacio virtual. No es el único, vamos a ver que hay otros, e incluso hay juegos que están específicamente dedicados a que nosotros construyamos espacios virtuales, ¿sí? Y eventualmente nosotros podríamos compartirlos. Ahora, repito, ¿qué significa? 1, crear un espacio virtual. 2, ¿qué significa convivir en un espacio virtual? 3, ¿qué significa convivir con otros?
en un espacio virtual, ¿no? Y eso es lo que quiero que miremos. ¿Listo? Y vamos a mirar un poco las tesis del profesor Harry Browne, ¿no? Este es un texto, ya es el 8º capítulo, ya después de este capítulo nos queda poco, nos queda un capítulo más, es decir, si todo sale bien la otra semana podemos terminar. He estado enfermo estas últimas sesiones y ha sido un poco difícil darle el ritmo, pero bueno, vamos a tomar un poquito de tiempo para planear el próximo seminario y recuperarme de todos mis problemas de salud. Pero bueno, vamos entonces a mirar. El texto habla sobre la identidad y la comunidad en los mundos virtuales, Y él pone el ejemplo, que es el ejemplo que él ha traído a colación todo este tiempo, de EverQuest. EverQuest era un juego que salió por allá en el 2000. En el 2003 sería. Mentiras, acá tengo una versión del 99. Sí, mira, acá podemos tener. Vamos a compartir algunos. Vamos a compartir acá un gameplay para que lo miremos mientras nosotros ponemos un poco en contexto esto que estamos charlando, ¿no? Ahí tenemos un gameplay de EverQuest, ¿sí? Donde pues es del 99, ya tiene más de 20 años este mundo abierto. Quizás no sea lo más detallado, quizás las texturas están un poco reguleras, el movimiento y los sprites de los personajes, la conexión a internet, pero oye, mira, desde ya era posible jugar online y ya las primeras preguntas surgían de qué significa, ¿sí?, tener un espacio online donde vamos a compartir y a convivir con otros personajes. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Entonces, pues básicamente es un ejercicio reflexivo, que nos implica pues pensarnos las prácticas de juego en muchos niveles, ¿no? Este es el juego que él siempre trae a colación porque es el que él jugaba y el que él le llama la atención. Así que vamos a dejarlo ahí y volvemos al texto. Él dice, mira, cuando yo jugué, sí, en EverQuest, sí, me he dado cuenta que nosotros podíamos negociar con los otros personajes, ¿no? Con los otros personajes, ¿sí? De tal manera que pues nosotros podríamos precisamente establecer este tipo de transacciones y ganar algo, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Por un lado, digamos, la persona que establecía la transacción conmigo, ¿sí? Tenía provisiones de otras aventuras, ¿sí? Y yo tenía oro, ¿sí?, que pues él podía ganar de una manera muy fácil sin necesidad de estar matando ratones, ¿no? Entonces él dice, mira, el punto es el siguiente, yo aprendí que no se trata solamente de matar ratones, sino también de hablar con los otros jugadores, ¿sí? Incluso con los detestables elfos negros, ¿sí? Eso tiene que ver allá con el juego. Los videojuegos son plataformas comunicativas. Y esto es una premisa valiosa y muy sugerente que él pone, digamos, y lo pone patente. Y a mí me gusta particularmente por lo siguiente, porque a veces asumimos que cuando nosotros jugamos, nosotros nos metemos en nuestro propio mundo, ¿sí? Y sí es cierto, el juego es un mundo dentro del mundo, eso ya lo hemos visto, pero eso no quiere decir que seamos monadas incomunicadas. En los juegos en línea, los juegos online, los juegos multiplayer, eso es mucho más patente. En los juegos single player no es tan patente y habría que hacer el ejercicio hermenéutico, lo hemos hecho en otro momento, no me interesa ahorita reconstruirlo, pero también podríamos considerar que en un videojuego, incluso un videojuego single player, se establezca una plataforma comunicativa donde yo establezco una comunicación con diseñadores, animadores, compositores de música, storytellers, etcétera, ¿no? Bien, entonces ahí está la tesis, esa es la tesis, y él va a surgir, entonces a él le va digamos, él va a establecer la pregunta en términos de ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la gente pueda vivir ahora en espacios virtuales, ¿no? Castronova, que es uno de los comentaristas que él ha estado siguiendo para este trabajo, dice que estima que más de 30 millones de personas a lo largo del mundo habitan mundos virtuales, ¿sí? Habitan mundos virtuales. La idea de que se pueden habitar mundos virtuales es una idea muy importante en la década pasada. De hecho, yo también por ahí hasta escribí algún artículo que está publicado en una revista colombiana.
sobre el tema. Y fue una noción importante, porque ¿qué significa habitar? Heidegger en su texto Construir, Habitar, Pensar muestra que hay una diferencia entre habitar y morar. Morar es tener alojamiento, ¿no? O sea, es tener un sitio, ¿no? Entonces, para muchos, e incluso, no necesariamente, pero incluso puede ser un tema generacional, para muchas personas, no sé, generación X, por ejemplo, tener cuentas de YouTube o de Instagram o de Facebook son formas de morar en internet. Es decir, tengo una cuenta, la entro y la reviso y ya está. Para ciertas personas, millennials, centennials o bueno, en fin, las nuevas generaciones, es otra cosa, ¿sí? Sean prácticas, o mejor dicho, sea una situación de habitación. Habitamos en las redes sociales, habitamos en estos mundos digitales, ¿sí? Y uno dice, ay, pero ¿por qué es tan importante tu celular? No, es que no es mi celular. El punto es todo el mundo de significación que está asociado a la conexión que yo tengo. Pero podemos vivir sin él, sí, claro que podemos vivir sin él, pero el mundo simbólico que hemos construido, no. Entonces, porque no se trata de tener morada, no se trata de, pues no duermo allá, duermo acá. No, se trata de que ese es el mundo. La tesis heideggeriana es que mientras nosotros moramos no creamos mundo. Para crear mundo necesitamos habitar. ¿Y cómo se habita? Pues bueno, ahí está básicamente construyendo, ¿no? Esa es la tesis de Heidegger en su famoso texto de Construir, Habitar, Pensar. En su libro Play Between Worlds, Exploring Online Games Culture, ¿no? Jugando entre los mundos, explorando la cultura de los juegos online, la investigadora de videojuegos, T.L. Taylor, no sé, afirma que nosotros no podemos hablar más de una vida online y de una vida offline como esferas separadas. En vez de ello, los mundos virtuales se sostienen una red de interconexiones y relaciones, ¿no? Una web of networks. Eso es una red de redes, ¿sí? Web y network es como ambas son redes, ¿sí? Particularmente con amigos, esposos, esposas, padres, hijos, ¿sí? Que cooperan de manera lúdica, ¿sí? Entonces no se trata más bien de que nosotros asumamos que cuando nosotros jugamos estamos en prácticas completamente individualistas. Incluso por lo general y sobre todo en prácticas en los juegos online, en los juegos multijugador, nosotros jugamos y pues estamos desarrollando proyectos comunitarios, sociales, no en un contexto político, sino en un contexto amplio, en un contexto de nos vinculamos con los otros, ¿sí? Si jugamos juntos podemos convivir juntos, lo decía la famosa diseñadora de juguetes, que lo compartimos, se me olvidó ahorita el nombre, lo compartimos en las redes sociales hace unas semanas y ahí los invito a que pasen y la miren. Claro, si podemos jugar juntos, podemos convivir juntos. Y uno dice, bueno, ¿y cuando yo juego solo? Cuando juego solo también, por lo general, cuando yo juego solo, estoy construyendo un proyecto de sentido, una historia, un sentido que va condensándose en estas historias, aventuras, tales, y luego yo empiezo a hablar de eso con mis amigos, con mis estudiantes, con mi familia. Hablo de eso. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy jugando el juego Kena Bridge of the Spirits, que está en la PlayStation. Un segundito y lo ponemos acá. Sí, es este. Compartamos acá la imagen rápidamente. Kena Bridge of Spirits es un juego muy bonito, nosotros somos un guía espiritual, literalmente, en el sentido más literal, hay que guiar a los espíritus al más allá, y lo que nosotros vamos haciendo es pues recorrer un bosque que por alguna razón ha perdido su conexión con el mundo espiritual, y entonces a ciertas almas no pueden dar el paso, ciertas almas se quedan ahí y nosotros pues les ayudamos a dar ese paso. Es un juego bonito, todavía no tengo con quién hablar de este juego porque es un juego que salió el año pasado, lo acaban de colgar en los juegos del mes, creo, de PlayStation. Lo he estado jugando, se los recomiendo, pero muy seguramente voy a poder hablarlo con alguien, si no es hoy, si no es mañana, es pasado mañana. Es decir, cuando nosotros jugamos estamos construyendo sentidos que no son únicamente dependientes del aquí,
sino de una posibilidad de comunicación a futuro, que es exactamente lo mismo cuando leemos una novela, cuando vemos una película, cuando asistimos a una obra de teatro, cuando viajamos, ¿sí? Cuando yo viajo y miro, no sé, la Torre Eiffel, digo, oh sí, la Torre Eiffel, tomo foto, tal, Instagram. En el Instagram dura haciendo bulla media hora, tengo likes y tales y comentarios de que chévere la foto, guachu guachu, y ya está. Pero la experiencia, tal como se ha consolidado al ver la Torre Eiffel que hay, y a futuro, cuando, no sé, mis sobrinos, mi familia, mis amigos, mis estudiantes me digan, yo alguna vez fui a la Torre Eiffel, yo digo, oye, yo tengo una experiencia, podemos hablar de esto. Claro, la mía fue hace 5 o 10 años o más o menos, no importa, ¿sí? Pero ahí se va estableciendo esta conexión. Esa idea de asumir que la experiencia es atómica, es que no, yo juego este juego y esto es únicamente la experiencia de jugar este juego y esta experiencia no se va a relacionar con nadie, no la puedo hablar con nadie, eso es carreta, ¿sí? El atomismo de la experiencia quedó refutado en el siglo XIX, entre ellos por Dilthey, ¿sí? Y pues obviamente eso no tiene como no tiene ningún soporte. Pensar que cuando nosotros jugamos estamos en un acto solipsista automasturbatorio, pues vale la pena pensar qué es lo que estamos jugando, ¿no? Realmente cuando nosotros jugamos estamos abriendo una plataforma comunicativa, no necesariamente en tiempo real. La comunicación, y eso nos lo ha enseñado la historia, se puede dar a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo. Quiero poner un ejemplo simpático y muy bonito que estaba en la Feria del Libro, acaba de pasar hace 2 semanas acá en Colombia, en Bogotá, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y estaba comprando un café y habían 2 personas, 2 mujeres mayores, no sé qué significan mayores, yo ya tengo 41 años, no sé, habían 2 mujeres ahí, y estábamos, no sé, pues nos saludamos, estamos comprando libros, nos mostramos, ay, ¿qué compró? No sé qué, está chévere, no sé qué. Y entonces una de ellas me dijo a mí, me dijo, oye, yo a veces me siento culpable porque compro libros y no los leo sino como hasta 5 o 10 años después. Y yo les dije, eso no es algo de preocupación ni de culpabilidad, al contrario, es algo muy bello. Y les conté la experiencia. Yo soy profesor. Y yo compro libros, suelo comprar bastantes libros porque son mis herramientas de trabajo, además que me gustan y porque no también son mis objetos de lujo. Y hay libros que he comprado y fácilmente me ha pasado una década y no los he leído, pero están ahí. Y de un momento a otro digo, oye, este libro me suena por X o Y motivo, quiero leerlo, o simple y llanamente por azar lo abro y lo leo. Y de una u otra forma establezco, ¿sí?, una comunicación entre la intención con la que compré el libro hace 10 años y el sentido de la lectura ahora. O incluso, pongámoslo de manera más romántica, comprar libros y leerlos a futuro, ¿sí?, es un regalo que mi yo del presente le hace al yo del futuro de una recomendación de algo que me gustó hoy. ¿Sí? Esa posibilidad de entender el diálogo a través del tiempo vinculado a una experiencia es algo que una perspectiva, una filosofía, un empirismo atómico de la experiencia no nos permitiría pensar, ¿no? Para ello necesitamos una filosofía de la experiencia, no un atomismo de la experiencia, ¿no? Y eso es lo que nos está mostrando precisamente el profesor Harry Browne. El profesor Harry Browne nos dice, mira, cuando nosotros jugamos, ¿sí?, estamos construyendo experiencias significativas, ¿sí? O sea, se trata sobre todo de cuestiones de sentido. Y por ello, pues surgen nuevas preguntas, porque hay nuevas cosas que resultan significativas y que nos invitan a formularnos nuevas preguntas, ¿no? Entonces, pone acá la cuestión, mira, la convergencia social y económica del mundo virtual y del mundo real, o de la vida virtual y de la vida real, hace que emerjan ciertas preguntas para humanistas y para científicos sociales. ¿Qué ocurre o qué le ocurre a lo humano en la frontera de lo real y lo virtual? ¿Sí? ¿Qué hace que millones de personas de personas reales, ¿sí?, quieran vivir en mundos virtuales? O que afirmen que ya viven en él. De hecho, ¿qué significa vida en un plano virtual, en un reino virtual, más allá de la suma de las relaciones económicas y sociales que describe Castronova y Taylor? O más prácticamente, ¿cómo pueden los juegos online servir como plataformas educativas, ¿sí?, para estudiar modos de identificación y de comunicación? Ahí está el asunto, ahí está la perspectiva, pues, del título del libro de Video Games and Education. Y él dice,
creo que estamos perdiendo de vista, nos lo ha dicho antes y nos lo va a repetir acá, estamos perdiendo de vista lo que nosotros podemos ganar, ¿sí? Cuando pensamos los mundos digitales como una realidad y no meramente como una evasión, no meramente como un entretenimiento, sino que ahí se están objetivando sentidos profundos de una experiencia, ¿no? Entonces, pues la cuestión es clarísima. Los mundos virtuales presentan una nueva pregunta por la identidad. Una nueva pregunta por la identidad, ¿no? Y eso, pues, nosotros ya lo sabemos. Digamos que repito, este libro es del 2008. Quizás en ese momento valía la pena insistirlo. Siempre vale la pena insistirlo, ¿sí? Pero la manera en la que nosotros nos comportamos en los mundos digitales, en los mundos virtuales, habla también de nosotros. No se trata de máscaras que nos ponemos, se trata más bien, como lo va a decir nuestra queridísima amiga y profesora de España, Esther, ¿sí? Ella es Esther... Se me fue el apellido ahorita, denme un segundito acá y se los... Esther Sánchez. Vamos a compartir acá su Facebook por si quieren darle una mirada. Esther Sánchez es una persona que se ha dedicado, está haciendo el doctorado en filosofía, se ha dedicado a estudiar también el tema de los videojuegos, tiene, bueno, sus cuentas de Facebook y de Instagram y demás, y tiene una tesis de maestría muy sugerente en la que explica que los videojuegos son extensiones de lo humano, y justamente eso es lo que estamos mostrando, justamente eso es, pues claro, yo lo digo como una tesis, una idea, ella tiene un documento de tesis de maestría explicándolo. Cuando tengan tiempo, pasen a la página de Esther Sánchez y denle todo el amor que quieran a esta página. Es una persona queridísima y publica contenido maravilloso, así que pues buenísimo. Claro, y lo que nos vamos a tener ahí es lo siguiente. Nosotros no estamos en las redes sociales, nosotros no estamos en los mundos digitales como si fueran, o sea, como si fueran roperos, ¿no? Entonces me pongo ahorita la ropa para Instagram, me pongo ahora la pinta TikTok, me pongo ahora el saco de Facebook. No, son extensiones y llegan de maneras diferentes, ¿sí? Y según los espacios virtuales que habitamos, nos extendemos de manera diferente, ¿no? Es un poco esa idea de lesiana de órganos sin cuerpo, ¿sí? Por allá va un poco todo esto, ¿no? La profesora... También hay en internet, no sé cómo se llama ella, pero tiene un canal que se llama Filosofía con Flow. Habla mucho de esto, habla mucho de esto. Entonces, cuando tengan tiempo, también vayan y le echen una mirada. Listo, él nos va a decir, mira, el avatar y el sí mismo líquido, ¿no? O la liquidez del yo, si lo queremos, ¿no? Es una unidad, es un capitulito muy bonito y muy sugerente, es un subcapítulo, porque nos va a mostrar que esa idea de que en el avatar, ya ese avatar de los videojuegos clásicos, ¿sí? Como lo habíamos puesto acá incluso en EverQuest o en Second Life, o bueno, en general cualquier avatar que nosotros nos pensemos, los avatars del metaverso que pensaba Zuckerberg y demás, no son tan líquidos, todavía no se encierran y la identidad es mucho más amplia. Y él lo va a decir de varias maneras, pero pues quiero mostrar rápidamente la tesis. Dice... los juegos online se parecen más, ¿sí? A unas bolas a una mascarada, ¿sí? Que a foros abiertos para la comunicación, ¿no? O sea, pues acá lo digo, los mundos virtuales son más mascaradas que ágoras abiertas. Esa idea de que nosotros nos presentamos en Second Life o en el metaverso como nosotros somos, y transparentes, y mira, este es mi yo virtual, y respétalo en su pinta, entonces, no, que va, son mascaradas. Es decir, si yo en el metaverso me puedo poner alas de dragón fijo, me pongo alas de dragón garantizado, o sea, ¿sí? Y si puedo andar con sandalias de ángel, muy seguramente lo hago. Y si no lo hago yo, alguien sabrá programarlo y lo venderá para que todos podamos hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No porque tenga alas de dragón o porque quiera tener alas de dragón. Oye, no está mal tener alas de dragón, pero obviamente en el mundo real sé que no voy a tener alas de dragón, no tiene sentido tener alas de dragón, y no sé qué haría si tuviera alas de dragón. Pero no se trata de mi yo de este mundo, digamos, orgánico y natural. Se trata más bien de mi yo en un mundo sintético. Y no estoy hablando acá de clonar conciencias ni nada. No, es un ejercicio puramente filosófico o incluso psicológico, ¿sí? ¿Cómo entiendo mi yo
en donde estoy hablando de un yo. Es decir, ¿cómo entiendo mi yo en un mundo? ¿Sí? Mi yo en el mundo físico en el que estoy lo entiendo pues como lo entiendo. Por eso siempre me pongo bufanda, uso las camisetas que uso, me peino de cierta manera y tengo ciertas condiciones, ¿no? Quisiera ser más alto, pero pues no lo soy, entonces pues eso lo resuelvo con perspectivas y cosas por el estilo. En un mundo digital o en un mundo sintético donde ese no es un problema porque yo puedo hacer mi avatar más o menos grande, ¿sí? Pues yo lo puedo poner justamente, le puedo poner justamente todo lo que yo quiera en términos de las posibilidades de lo que hay, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Esa identidad entre avatar y jugador, nosotros tenemos que pensarla. Nosotros tenemos que pensarla. Porque, y esa es la tesis que tenemos ahí señalada en la parte superior, porque cuando nosotros jugamos con un avatar en un mundo, no estamos simplemente jugando, estamos habitando. ¿Sí? Un mundo imaginario, no importa, pero lo estamos habitando. Trátese de Ultima Online, trátese de EverQuest, de Star Wars, de World of Warcraft, del que sea, ¿sí? En este sentido, sí, y son tipologías. A mí las tipologías me gustan, pero al mismo tiempo me disgustan. Me gustan todas las tipologías porque cuando uno dice, oye, mira, podemos establecer 4 tipos de, uno dice, wow, chévere. Pero me disgustan porque por lo general las tipologías son gratuitas. Es decir, nunca explican por qué establecen ese tipo de tipologías y no otras. Pero mira, no importa, hacen tipologías y los seres humanos necesitamos tipologías para que funcione el mundo, ¿no? En su texto de Diseñando Mundos Virtuales, Bartol dice que por lo menos podemos tener como 4 grandes arquetipos, ¿sí? De los avatares y de los personajes en los juegos. Los achievers, ¿sí? Que están buscando conseguir metas y cumplir tareas. Los socializers, que están buscando pues establecer vínculos sociales. Los exploradores, explorers, y los killers, ¿no? Los asesinos, los que van a matar todo lo que se mueva. Entonces, en este sentido podríamos decir que si la podemos tipificar, es una tipología rápida, no vamos a ponernos acá, podemos establecer incluso más, creo yo, o una mejor tipología. Siempre puede haber una mejor tipología para todo. Pero podemos establecer que esta tipología es lo suficientemente dúctil y útil para hablar de cómo nos relacionamos con nuestro avatar. Entonces yo a través de mi avatar, pues cumplo tareas, socializo con otra gente, exploro el mundo y mato lo que haya que matar o acabo con lo que haya que acabar, ¿sí? Entonces, en este sentido, el avatar no funciona solo, ¿sí? Pero tampoco es que el avatar sea un otro yo. El avatar, ¿sí? Es más bien pues una extensión de ello, ¿no? Y acá lo dicen. El avatar o los avatares no son un escape de nuestro yo. Ellos son, en cambio, ¿sí? A longed for chance of expressing ourselves. Una forma o una oportunidad ampliada de expresarnos a nosotros mismos más allá de nuestras limitaciones físicas. Que es la tesis que les estaba comentando, pues precisamente de la profesora Esther. Así que de la manera en la que tú eliges representarte a ti mismo, escribe la profesora Bartel, creo que es, sí, ello tiene implicaciones significativas, psicológicas y sociales. Pongamos un ejemplo sobre el tema de los avatares que causó como cierto revuelo en su momento. Cuando salió el juego de Assassin's Creed Odyssey. Cuando salió el juego de Assassin's Creed Odyssey, pongamos este, puede ser, no sé, cualquiera, puede ser este. Cuando salió el juego de Assassin's Creed Odyssey, nosotros podíamos, pues, al jugarlo, escoger entre 2 protagonistas. O entre 2 avatares, porque realmente la historia es la misma, ¿sí? Simple y llanamente podemos escoger o entre Cassandra o Alexios. Ubisoft dijo al final que el personaje canon es Cassandra. Por allá una cantidad de gente peleó y dijo que no, que cómo iba a ser Cassandra, que eso no tenía sentido, que los griegos eran guerreros y que todos los soldados las mujeres no tenían tareas militares, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual pues digamos que eso armó un debate. Es falso, las mujeres también tenían experiencia militar, quizás ciertamente no tanto como los hombres, pero pues la sabían, ¿no? La sabían. Y estaba la figura de las mistios o los mistios, ¿sí? Que eran como estos pues básicamente personas que se contrataban, ¿no? Para
ciertas tareas y no tenían, digamos, como ningún tipo de filiación política en especial. Muchos se preguntaron si que iban a preferir, si a Cassandra o a Alexios. Y pese a que el personaje canónico fue Cassandra, Ubisoft sacó unas encuestas que mostró que más o menos entre el 60 y el 70% de los jugadores de Assassin's Creed jugaron con Alexios. ¿Por qué? ¿Por qué jugar con Alexios? Yo jugué con Cassandra, pero yo jugué con Cassandra porque me gusta jugar con personajes femeninos. ¿Por qué me gusta jugar con personajes femeninos? Todavía me lo sigo pensando, yo tengo una respuesta, pero alguien alguna vez me dijo como, creo que hay más profundidad en ello. Mira, beneficio de la duda, lo voy a seguir pensando. Pero una de las cosas que a mí me gustan de los personajes femeninos en los videojuegos, mi opinión Manuel Palacio personal, es que tienen mejores diseños. Y no me refiero a diseños erotizados, no, me refiero a que por lo general están mejor trabajados. Los hombres son fantasías de poder, ¿sí? Entonces, ya, es decir, son personas musculosas, un poco en plan Kratos, ahí lo tenemos como Alexios y ya está, ¿sí? Y la armadura tiene que ostentar precisamente ello, ¿sí? Pero pongámoslo simple y llanamente acá en la imagen, es una imagen, ¿no? El cabello de Cassandra está mejor diseñado que el cabello de Alexios. Está mejor diseñado que el cabello de Alexios. Y eso no tiene que ver con que sea hombre o con que sea mujer, ¿sí? Quiere decir, simple y llanamente tiene que, o sea, como personaje, como avatar, o yo en mi identidad, tiene que ver con que a mí me gustan que mis avatares se vean chéveres. Se vean, ¿sí? Los que mejor se vean. Y en mi experiencia, repito, es una experiencia muy personal y muy subjetiva, se ven mejores los avatares femeninos que los masculinos. Obviamente hay excepciones, obviamente esto no es una regla, pero son gustos, ¿sí? Ahora, lo que nos está diciendo el profesor Harry Brown es esto, bueno, citando las palabras de la profesora Bartle, ¿no? La manera en la que tú escoges representarte a ti mismo tiene implicaciones significativas psicológicas y sociales. ¿Qué significa que yo juegue con Cassandra y no con Alexios? ¿Sí? ¿Que me siento mujer? Significa más bien eso que no sé, que no estoy seguro. No, yo no creo que tenga que ver con, o sea, con plenamente una dicotomía tan elemental de hombre y mujer. Creo que acá, repito, tiene que ver con una serie de valores o elementos añadidos dentro de los cuales para mí por lo general tiene una implicación psicológica y social muy profunda, y es que me parece que se ven mejores los avatares femeninos que los masculinos. ¿Sí? ¿Que puede ser parte de mi fantasía masculina? Sí, puede ser, yo sigo pensando todo ello también, pero pues es una respuesta rápida. Ahora, está claro, ¿no? La manera en la que nosotros jugamos, la manera en la que nosotros nos representamos, no es una proyección directa, no es un cálculo, no, es un ejercicio interpretativo, y por ello habría que saber interpretar, pues, cuáles son esas implicaciones psicológicas, sociales, identitarias en el fondo, identitarias, ¿sí? Los caracteres jugables en un videojuego no son, digamos, no apelan a nuestra emoción, a nuestra identificación emocional, ¿sí? Como si lo hacen los personajes en las películas, ¿no? Y acá pues está la idea, el vínculo con el avatar en un videojuego no es tan emocional como un personaje del cine o de la literatura. ¿Por qué? Yo creo que o sea, con un avatar, ojo, no estamos, bueno, con carácter, hay personajes de los videojuegos con los cuales podemos vincularnos profundamente. Cuando yo jugué la primera vez The Last of Us y tenía que matar a todas las luciérnagas para salvar a Ellie, sí, total, y pese a que lo que estaba haciendo era una locura, estaba de acuerdo con Joel, pero Joel tiene su historia, Joel no es un avatar, ¿sí? Nosotros tendríamos que diferenciar entre avatar y personaje. Un avatar es básicamente una creación vacía, ¿sí? Y nosotros la dotamos con nuestra identidad, a tal punto que nosotros pues podemos cambiarle su cara y podemos elegir qué dice y qué no dice y todo ese tipo de cosas. Cómo funcionan los avatares en la mayoría de juegos. Un personaje es, nosotros manejamos a un personaje, pero el personaje no somos nosotros, ¿no? Si bien es cierto que podemos establecer vínculos afectivos con personajes en los videojuegos, difícilmente con los avatares. ¿Y por qué? Porque es que el avatar en el fondo termina siendo una proyección de nosotros mismos. ¿No? Es decir, cuando yo creo mi personaje en los Sims,
¿sí? Cuando yo creo mi personaje en los Sims y pues no sé, considero que este personaje quedó chévere y me gusta y todo ese tipo de cosas, pues entonces yo puedo decir que me siento identificado con él. Sí, pero no, digamos, sus desgracias no me parecen, no me parecen ajenas y en ese sentido no siento empatía por ellas porque pues son cosas que le está pasando a mi avatar. Son cosas que le está pasando a mi avatar. Y como son cosas que le está pasando a mi avatar, pues yo las resuelvo o no las resuelvo. Y si no las puedo resolver, pues que se muere y creo otro si me funciona. Diferente a cuando juego con un personaje en un videojuego. La mayoría de los personajes de la saga de Life is Strange, por ejemplo, lo manejan muy bien, ¿sí? Nosotros tenemos un vínculo emocional con ellos. Salvamos a Chloe o no la salvamos, ¿no? Le pedimos perdón, le quitamos la ira a Charlotte o no le quitamos la ira a Charlotte. ¿Qué hacemos con la muerte de nuestro hermano en Haven Springs, en el último en el último juego de Life is Strange True Colors? Sí, todo ese tipo de preguntas nos aparecen ahí y nosotros tenemos que mirar cómo las solucionamos, pero al solucionarlas nos vinculamos emocionalmente, repito, porque no son avatares, son personajes. ¿Sí? Sobre eso valdría la pena como mirar un poquito más las distinciones, pero creo que con lo dicho está bien. ¿Qué va a pasar en todo esto? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con todo ello? Y pues nos lo va a decir de una manera un poco de manera muy sucinta. Quiero poner acá la idea, ¿sí? Y es esto, ¿no? El avatar funciona como una mascarada. Sí, y ahorita vuelvo sobre estas otras ideas que son chéveres. El avatar funciona como una mascarada, es decir, yo estoy extendiendo lo que yo soy, pero al mismo tiempo lo estoy ocultando, lo estoy caricaturizando, lo estoy proyectando en términos de lo que me permite hacer el mundo del juego, ¿sí? Y en ese sentido, el avatar tiene que ver con las máscaras, ¿no? Máscaras. ¿Sí? Transforma a los oficiantes en dioses, espíritus, animales o ancestros animales y en todo tipo de criaturas y de poderes sobrenaturales y demás. El uso de máscaras, ¿sí? Se supone que debe ser renovador, recargar ambos, tanto la naturaleza como la sociedad, ¿sí? Y justamente eso es lo que terminamos haciendo nosotros, ¿sí? Con los avatares. Los avatares a veces no, queriendo que sean un calco, no son un calco, ¿sí? Y justamente hablamos de ello. Pensemos, por ejemplo, en el editor de avatares de... se me fue el juego, de Cyberpunk. Cuando nosotros abrimos el editor de personajes de Cyberpunk, busquémoslo acá. Sí, pongámoslo ahí. Cuando nosotros abrimos pues la personalización de nuestro avatar, de nuestro personaje en Cyberpunk, ¿sí? Nosotros podemos cambiarle el tono de la piel, ¿sí? Incluso podemos ponerle, ¿sí? Cambiar el tono de pelo, tamaño de los ojos, dispositivos que tenemos, ¿sí? O no, ¿sí? Incluso podemos cambiar nuestra complexión corporal, ¿sí? Pues ponerle pezones, quitarle pezones, tatuarlos o no tatuarlos, ¿sí? Incluso hay una parte donde podemos cambiar el tamaño de nuestros órganos sexuales, ¿sí? Independientemente de todo. ¿Por qué? Porque podemos, punto. Sí, porque se puede. Pero ¿eso qué afecta en el juego? Nada, no afecta en absolutamente nada. En el resto del juego uno no va a estar andando sin calzones ni nada por el estilo. Pero se puede. Y como se puede, nosotros entonces pues lo hacemos. Y al hacerlo estamos expresando cosas. ¿No? Entonces, este es el editor de avatares o de personajes de Cyberpunk está bastante desarrollado. Valdría la pena algún día como jugar un poco más con ello. Y bueno, la verdad es, no sé, no he jugado todavía Cyberpunk, lo tengo pendiente, ¿no? Y entonces justamente, ¿sí? Justamente, pues, ¿cuál es la idea? La idea es que estas máscaras salvajes llenas de significado y poder vuelven a nosotros como avatares. Nosotros nos podemos poner el avatar del guerrero,
y nos volvemos guerreros. Nos podemos poner el avatar del sacerdote y nos volvemos magos y hechiceros y tales. Nos podemos poner el avatar de la arquera, ¿sí? Típico mi tema de la amazona. Entonces pertenecemos a una tradición legendaria y somos hábiles con el arco y tenemos destrezas y etcétera, etcétera, ¿no? Y es un vínculo muy bonito el que establece acá el autor, como el uso de las máscaras en el mundo antiguo podría emularse con el uso de avatares en el mundo moderno y cumpliría más o menos funciones parecidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como lo habíamos dicho, cuando nosotros jugamos un juego, realmente lo que hacemos es habitar en él, ¿sí? Y entonces cuando nosotros nos llenamos de poder en un juego, esa sensación de poder es real en el contexto del juego, obvio, ¿sí? Pero la significación y el sentido que se está experimentando es plenamente real, ¿no? Y él lo va a poner acá, ¿no? En otros términos, dice, bueno, Bartra argumentaría que mis elecciones reflejan mi personalidad, ¿sí? Y que si yo soy un paladín solitario, ¿sí? Básicamente es porque yo soy un explorador. Y él dice, yo creo que valdría la pena detallar esto, ¿no? Yo dudo de que yo podría expresar mis propios intereses en videojuegos de manera más sucinta. Yo no juego videojuegos para encontrar otra gente, para ganar el siguiente nivel o para probar mis habilidades contra otros jugadores. Yo juego videojuegos porque sus mundos virtuales son ricos y significativos. En este sentido, mi paladín, mi explorador solitario, es de hecho mi otro yo. Entonces es una idea muy sugerente, muy importante. No se trata de transformar los videojuegos que nosotros jugamos en test psicológicos, que muchas veces pasan, sobre todo cuando hay, no sé, algún tipo de crimen en particular. Y entonces se dice el criminal jugaba videojuegos. ¿Y qué videojuegos jugaba? Doom. Uy, no, con razón, claro. Música, metal y Doom. No, o sea, no, los juegos hablan de nosotros, pero no en ese sentido, ¿sí? No en un sentido punitivo, no en un sentido penal, no en un sentido peyorativo, ¿sí? No porque yo juegue Doom soy una persona criminal, ¿sí? Necesitamos una perspectiva más lúcida. Y acá el profesor Harry Brown la da. ¿Sí? Nosotros jugamos básicamente porque encontramos significación, ¿sí? Arte, belleza, sentidos en los mundos de juego, ¿sí? Y entonces en ese sentido nosotros jugamos y al jugar experimentamos mundos bellos, llenos de sentido y demás, como lo estamos mostrando por ejemplo al comienzo con nuestro personaje de Fortnite, que estamos construyendo un mundo con castillos y demás. ¿Por qué? Porque me gustan y me parecen chéveres y ya está, ¿sí? Entonces en este sentido, ¿sí? Los videojuegos abren el potencial para que nosotros podamos establecer definiciones o redefiniciones muy profundas de lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu, y valdría la pena que nosotros tengamos eso, digamos que lo tengamos de manera muy presente, ¿no? No obstante, y él lo va a decir acá, ¿sí? Esa idea de que los avatares nos permiten ser lo que nosotros querramos, que fue una de las tantas promesas con las que también llegó el multiverso, pues no es tan cierta, y él mismo se da cuenta que esto habría que mirarlo con pinzas, ¿no? Dice, mira, ¿cómo es que Casanova y Filial argumentan que los avatares representan tanto la extensión del yo como la liberación mismo del yo? ¿Sí? Otros podrían advertirnos acerca de estas promesas de liberación y empoderamiento, afirmando que los mundos virtuales no son tan fluidos como aparecen. Por ejemplo, Taylor escribe que mientras que la retórica de la fluidez y del performance, de la identidad y del significado ha sido dominante, los avatares no aparecen en los mundos de juego simplemente como objetos en blanco que nos permiten usarlos independientemente, ¿sí? Las jugadoras femeninas especialmente deben reconciliarse con los estereotipos de género importados a los mundos virtuales a través de imágenes sexualizadas de mujeres, de avatares femeninos. Para muchas mujeres, The Buxom, ¿sí? No sé qué será, el bikini, Viking Clad Barbarians, ¿sí? O sea, estas armaduras de bárbaras en bikini, ¿sí? Como las pequeñas elfas, ¿sí? Parecen ser fantasías masturbatorias
¿sí? O formas de satisfacer estas fantasías masturbatorias de los hombres, más bien que fantasías de empoderamiento femenino. Y es cierto, muchas veces los avatares no son tan fluidos como nosotros queremos. Los avatares siguen siendo bastante, ¿sí? Falologocéntricos. ¿Sí? Mia Consalvo lo dice, que hay una presunción de intereses heterosexuales en la presentación de los avatares. Vamos a decirlo de manera técnica con Derrida, aun cuando la expresión está bien, ¿sí? Los avatares todavía sufren de una especie de falologocentrismo, ¿no? Porque yo no podría jugar como una rana, ¿sí? Porque, bueno, ya actualmente justamente Fortnite nos permite ir vinculando ese tipo de atuendos, ¿no? Todavía hay una especie humana a la base, sí, y todavía puede ser más o menos sexualizada, sí, todavía tendría que estar justificada su apariencia, sí, ya lo veíamos en Cyberpunk, no tanto, sí, podemos mezclar órganos sexuales diferentes, podemos mostrar estructuras corporales, sí, porque al final de cuentas ya se está volviendo un poco más líquido y eso no significa realmente nada. Pero claramente todavía y hasta el sol de hoy, la creación de avatares sigue siendo bastante falologocéntrica. Lo sigue siendo, ¿no? Bueno, en fin, los mundos virtuales, de hecho, sí, pueden ser más que un vehículo de la expresión o de la exploración de la identidad personal. Ellos pueden ser en efecto, o ellos pueden servir en efecto, sí, como formas de transformación de la conciencia social a través de la educación. Los mundos virtuales transforman la conciencia social a través de la educación. Y es una tesis que yo insisto, y en la que el profesor Harry Brown también ha insistido, y es que si nosotros pensamos que los videojuegos educan por sí solos, es porque no hemos entendido nada de la educación. Si nosotros queremos que un videojuego eduque por sí solo, no entendemos qué significa educar, ¿sí? La educación no tiene que ver con un cambio de conducta a través de un procedimiento elemental, que es una de las tantas definiciones clásicas, por lo demás muy conductista de la educación, ¿sí? La educación tiene que ver con la captación de sentidos. Va por ahí, ¿sí? Por ello, muchas veces la educación fracasa cuando tenemos que hacer cosas a las cuales no se le ven sentidos, ¿sí? Cuando la educación se reduce a que nosotros escribamos 1000 veces una frase, cuando la educación se reduce a que nosotros hagamos 100 ejercicios de una de ecuación cuadrática, cuando la educación se reduce a que nosotros citemos 50 referencias bibliográficas de un autor, no hay sentido. Entonces difícilmente estamos aprendiendo algo. Hay captación de información, sí, pero el cambio de conducta se va por la represión que hay en la calificación y por la autoridad, pero no por el aprendizaje. Y él lo que está diciendo es, mira, entender los videojuegos y utilizarlos de manera, ¿sí?, creativa nos podría ayudar a pensar cómo estos mundos virtuales pueden generar cambios de conciencia. Pero eso no se hace solo, eso necesita que hayan, obviamente, psicólogos, filósofos, profesores, humanistas, filólogos, lingüistas, antropólogos y demás, charlando de estos temas, hablando, jugando, ¿sí? Y estando ahí, justamente, ¿sí? Que estemos metidos en todo esto, ¿no? Entonces, bien, en el siguiente apartado nos habla ahí de lo que él va a llamar la synthetic education, o sea, educación sintética. Es una distinción que ya habíamos encontrado también en Andrew Reinhardt, la distinción entre el mundo natural y el mundo sintético. Mundo sintético como mundo virtual. Nosotros en español, o por lo menos yo, no lo escucho tanto. No es muy común que se hable de educación, de educación sintética, de vida sintética, de mundo sintético. Para nosotros, por lo menos en español, la palabra sintético es demasiado artificial. Entonces, por lo general, no lo usamos. Pero acá se habla del contexto plenamente... Perdón. Pero acá se habla del contexto específicamente, pues, de sus... De la virtualidad, digamos, lo que nosotros hablaremos, ¿no? Y ahí lo dice, ¿no? Para Jenkins, la liberación de la identidad virtual en los mundos virtuales muestra el camino de una reconstrucción igualitaria de la sociedad en una escala muy larga. Porque si bien las condiciones naturales si bien los derechos nos hacen iguales, las condiciones naturales nos hacen altamente desiguales. Condiciones pueden ser tan manipulables como no.
el escenario del mundo virtual nos permitiría partir de suyo de una igualdad que no tenemos en el mundo natural. Entonces sobre ella podríamos construir otro tipo de horizontes. Otro tipo de horizontes, ¿no? Él va a establecer acá una distinción insugerente, pero por temas de tiempo vamos a saltar un poco y más bien pensémoslo en esta idea, centrémonos en esta idea. Dice, nosotros podríamos pensar los espacios virtuales no como una extensión del salón de la vida real, sino más bien como ambientes alternativos de aprendizaje con sus propias posibilidades y limitaciones. Eso es exacto y era lo que estamos diciendo. Si nosotros asumimos que los mundos virtuales tienen que servir de la misma manera que los mundos físicos o reales y tenemos que aprender lo mismo de la misma manera, solo que ahora a través de una pantalla y de un control, pues no entendemos de qué va la educación, no estamos entendiendo cómo funciona esto, ¿sí? La tesis del profesor es, mira, hay una extensión del yo y en términos de una extensión del yo en los mundos virtuales podemos aprender muchas formas de significación de antropotecnia, diría Sloterdijk, ¿sí? De formas de construir identidad y sentido y el yo, ¿sí? En este tipo de contextos. Pero no se trata de proyectarlo, de traducir lo que es un aula de clase física a un aula de clase virtual. Eso durante la pandemia tuvo cierto sentido y por lo general fracasó, porque las formas de aprendizaje son diferentes. Llevemos esto a un nivel claramente filosófico mucho más profundo. Sobre esto, este texto tengo que escribirlo algún día, no sé, vamos a ver, algún día le sacaré tiempo para escribirlo. Y es el tema de los espacios y la filosofía. En particular ambientado en las 4 grandes escuelas de la filosofía antigua: la Academia Platónica, el Liceo Aristotélico, la Estoa Estoica, la Estoa de los Estoicos y el Jardín de los Epicúreos. Cada forma de filosofía demandaba un lugar diferente. No se podía filosofar de la misma manera en lugar, o sea, no porque la filosofía sea un ejercicio de un yo que se puede hacer aquí o allá. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la manera en cómo se construyen las propuestas filosóficas, ¿sí? Pensar que una filosofía del estoicismo se podía dar de la misma manera en el liceo, pues no tiene sentido. Los estoicos son filósofos que ven pasar la vida, reflexionan sobre el curso de la vida, entienden las lógicas y dinámicas de los mundos humanos y entienden la necesidad racional que hay en términos de los sucesos de la naturaleza y cómo nuestra voluntad muchas veces quiere cambiar lo que no puede cambiar, ¿sí? Y no me refiero acá a cuestiones de mi relación con el jefe, no, me refiero a cuestiones naturales. Sí, o sea, que es donde está verdaderamente la razón, porque cualquier estoico, esa idea de que hoy en día todos debemos ser estoicos porque los estoicos nos ayudan a ser más felices, es resignación barata. Los estoicos lo primero que dirían es que nuestras estructuras sociales carecen de lógica, entonces no pueden entenderse racionalmente porque no son naturales. Habría que acabar con todo eso. Punto. Pero bueno, hay gente que gana la vida diciendo que los estoicos nos enseñan a resignarnos y ya está. Volvemos al tema. Los epicúreos hablaban desde el jardín. ¿Podrían hacer una filosofía del placer si estuvieran en la academia? Son 4 lugares: el liceo, la academia, la estoa y el jardín. Son 4 tipos de filosofía. La filosofía la filosofía nace del espacio en el que se filosofa. La modernidad nos hizo creer que no, nos hizo creer que nosotros en un único salón de clase podíamos aprender todo, ¿no? Entonces en el mismo salón de clase aprendo música, matemáticas, idiomas, sociales, geografía, artes, etcétera. Bueno, quizás música en su propio salón, los sistemas en su propio salón y algunas que otras, pero por lo general, y sobre todo eso es clarísimo en primaria los niños están metidos en el salón y en ese mismo salón aprenden todo. ¿Por qué? Pues porque es más fácil tener 40 pelagatos encerrados en 4 paredes y no tenerlos corriendo por un parque, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sean las formas de aprender idóneas. Lo que pasa es que sean útiles, puede ser. Pasa lo mismo acá. Si nosotros asumimos que lo que tenemos que hacer es repetir, ¿sí? El espacio del aula al contexto, a los mundos virtuales, no estamos entendiendo el poder educativo de los mundos virtuales y en este sentido pues también de los videojuegos, ¿no?
Sí, bueno, volvamos un poquito más acá adelante y vamos a terminar acá el asunto, ¿no? Él dice, mira, imaginemos cómo los mundos virtuales, ¿sí? Podrían ser parte, ser prontamente parte de la educación superior, ¿no? Los investigadores escolares ahora tienen en sus manos por primera vez en la historia una, una herramienta de laboratorio de ciencias sociales, ¿no? Los mundos sintéticos pueden ser testeados para aprender nuevas prácticas para negocio, para gobernanza, para estrategia, ¿no? Las futuras generaciones o estudiantes de PhD en antropología, sociología, ciencias políticas y economías, ¿sí? Trabajarán a la par versiones del mundo que vienen descendientes de Ultima Online, ¿sí? Uno experimentando y el otro teniendo el control, ¿no? Torciendo de alguna manera las dinámicas sociales en formas específicas y observando los resultados. Estas son aplicaciones suficientes de esta tecnología en el área de educación y los investigadores van a ocupar y se necesitarán muchas generaciones pues de investigadores y de profesores para dominarlo, ¿no? En este sentido, los mundos virtuales, ¿sí? Establecen como signal a new millennium for law, the social science and the humanities. Los mundos virtuales le dan como la seña a un nuevo milenio para la ley, las ciencias sociales, las humanidades, en las cuales pues aquellas asunciones, aquellas ideas que para nosotros son familiares deben ser revisadas bajo nuevas condiciones. Y una de esas nuevas condiciones era la que les estaba hablando hace un rato, que es la que él llama el Synthetic Social Contract, ¿sí? Como el contrato sintético social, a propósito de cómo la ley funciona en estos contextos. Y él nos lo va a poner, dice, mira, hace una rápida revisión de protestas hechas en mundos digitales, no protestas políticas, sino protestas específicas hechas sobre los contextos, sobre el mundo del juego. Entonces dice, por ejemplo, acá, en noviembre del 2003, los jugadores de EverQuest se reunieron para demandar cambios o para exigir cambios en la configuración estadística de la clase de guerrero, de los caracteres de guerrero y en las mecánicas de melee, ¿sí? También pasó en Star Wars y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Si la gente puede resolver, va a decir Colbert, cómo coexistir pacíficamente, ¿sí? Entonces incluso cuando ellos no existan, pues eso es algo que es interesante, ¿sí? Es decir, si nosotros nos reunimos y exigimos, puede ser uno de los problemas del tercer mundo, sí puede ser del primer mundo, ese típico meme de First World Problems, ¿no? Puede ser, hay problemas muchísimos más importantes, pero oye, hay gente que se reúne a hacer estas demandas y a hacer estas preguntas y es algo que de una u otra forma está marcando nuestro futuro. Si nosotros podemos reunirnos para exigir cambios en condiciones, en este caso de estadísticas de un personaje que no existe, entonces quiere decir que podemos reunirnos a establecer criterios de convivencia, tanto en el mundo natural como en los mundos digitales. Los mundos naturales, digamos, nuestro mundo real está tan atravesado por las relaciones económico-políticas que por lo general van más allá del alcance del ciudadano promedio. Pues este tipo de espacios nos presenta otro tipo de posibilidades que resultan altamente sugerentes y es lo que él le va a llamar la atención. ¿Sí? Entonces va a hablar precisamente de lo que estamos hablando hace un rato, del tema de la propiedad intelectual y pues de la propiedad, digamos, material de los objetos que aparecen en los mundos virtuales, ¿sí? Se establecen nuevas preguntas y se establecen nuevos sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntas del tipo, ¿tienen los dueños de la plataforma el derecho de terminar el juego, ¿sí? Como un parque de diversión, como los dueños de un parque de diversiones tienen el derecho de cerrar las puertas para sus tierras de fantasía? En otras palabras, ¿es un mundo virtual un holding privado o sus creadores o los que sostienen como el valor común, ¿sí? O son los que sostienen el valor común de ellos, ¿sí? Parte de los dueños, así como sus usuarios, ¿sí? Es una pregunta interesante y volvemos al asunto. Yo compré una skin de Anakin en Fortnite, pero ¿quién es el dueño? Pues está asociada a mi cuenta, pero ¿quién es el dueño? ¿Sí? El usuario de la cuenta
Lo que eso signifique, Fortnite, Epic Games, el diseñador, yo pagué, claro, yo pagué, entonces van a decir es mía. Y lo puedo resolver de manera muy simple, pero si yo quisiera regalar eso, lo puedo hacer. Pasa mucho con los juegos virtuales, ¿no? Yo he comprado muchos juegos virtuales y hay veces que he querido decir como, oye, voy a regalarle este juego a alguien. No puedo, no hay forma de regalarle el juego. Tendría que compartir mi cuenta y salirme yo y establecer y configurarla y que eso no le pase en mi cuenta a otro, etcétera. Es una forma un poco rara. Parece que la noción de propiedad en el mundo de los videojuegos no funciona de la misma manera que funciona en el mundo natural, ¿no? Y acá lo dice, ¿no? Si los ítems virtuales tienen un equivalente en valor en el mundo real, él argumenta, entonces los diseñadores de juegos deben estar destruyendo una gran cantidad de valor cuando apagan los juegos, ¿sí? Y el mayor valor que es destruido, the less like the law will stand for it. Sí, y ante los valores que son destruidos, pues la ley separa y sobre todo pues cuando nosotros lo ponemos en términos de una pregunta. Y pues bueno, él pone otros ejemplos acá, nos va a poner ejemplos de Dark Age of Camelot y va a surgir justamente la pregunta, ¿no? ¿Quién posee la riqueza de los mundos virtuales? ¿Las compañías que construyen esos mundos o los jugadores que sostienen esos mundos? ¿Sí? Es decir, Epic Games crea este modelo free to play, bueno, no lo crea Epic Games, el modelo existía hace rato, ¿no? Pero Epic Games lo catapulta con Fortnite, este modelo free to play. Entonces el juego es gratis, podemos jugar gratis. Pero oye, ya que no voy a pagar por el juego, pues puedo pagar por ciertas cosas que me gustarían tener en mi juego. Y eso genera valor. ¿Y quiénes han creado eso? Pues diseñadores, animadores, ilustradores, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos han recibido su paga seguramente como el salario de su trabajo. Pero la pregunta es, la riqueza que aparece en Fortnite, por ejemplo, la riqueza de poder jugar, no sé, el Chapulín Colorado contra Anakin Skywalker, ese tipo de partidas podrían verse, ¿sí? ¿Quién posee el valor de esa diversidad? De tener una especie de multiverso de héroes, ¿sí? Incluyendo nuestros héroes latinoamericanos que combatan contra los héroes de una galaxia muy muy lejana. Pues uno dice, no, pues el dueño de la skin. Eso no es tan claro porque no funciona como una propiedad tradicional. Repito, no se puede regalar, no se puede dar, pero tampoco tributan. Es un poco raro, ¿no? Tienen los jugadores derechos, ¿sí? Do players have rights to the time they spent in virtual worlds and the property they acquired there? Sí, tienen los derechos tienen los jugadores los derechos del tiempo que ellos han gastado en los mundos virtuales y la propiedad que ellos han adquirido allí. Parece que no, y por eso es un asunto que termina estando comprometido y que vale la pena que nosotros nos preguntamos. En otras palabras, va a formular él. Los mundos virtuales se han convertido en espacios públicos de riquezas comunes, de bienes comunes que exceden la mera la mera propiedad de las compañías del juego, de las compañías que manejan el juego y que poseen el juego, ¿no? Koster afirma lo siguiente: la propiedad es un derecho sagrado e inviolable, ¿sí? Y el equivalente virtual es integralmente, ¿sí? Y la integridad y la persistencia de los datos, ¿sí? No deberían, no one shall be deprived therefore except where public necessary, ¿sí? Nadie debería ser privado de ellos a menos que sea públicamente necesario, ¿no? Que es el mismo tema de la propiedad, es decir, nosotros tenemos toda una rama del derecho civil que digamos que estudia los alcances de lo que es la propiedad, ¿no? Y ahorita en Europa hay un debate muy importante sobre el tema de lo que es de quién posee los datos personales. Entonces en Alemania dijeron que todas las empresas que tengan datos personales deben tener sedes en Alemania, y por ejemplo Italia censuró o bueno bloqueó ChatGPT porque dice que ChatGPT puede recoger para su entrenamiento datos personales. Entonces, pues claro, ¿quién es dueño de eso? Y como no podemos decir quién es dueño de eso, entonces necesitamos una teoría jurídica que nos resuelva el problema de qué significa la propiedad en un mundo virtual, ¿sí? Y una teoría jurídica pues necesita una comprensión filosófica
de lo que significa qué es la propiedad. ¿Qué significa tener algo? ¿Qué significa tener algo? Hoy en día, y los modelos van cambiando y nosotros nos vamos dando cuenta de ello, ¿no? Antiguamente nosotros compramos películas y compramos los discos y escuchamos las canciones y veíamos las películas que compramos y eran nuestras. Y si yo las quería, las vendía, o si yo las quería, las conservaba o las regalaba o las botaba cuando ya no quisiera o las cambiaba, etcétera. Y eso todavía se ve ahí en las ventas de garaje y mercados de pulgas a lo largo del mundo. Mm, pero hoy por hoy nosotros pagamos por servicios como Netflix, pagamos por servicios como Spotify, YouTube Premium, el que sea, y escuchamos música, pero no poseemos nada. Realmente accedemos a un servicio, lo que pagamos es una membresía. Y la membresía es nuestra y nos dicen, pues, sí, tú no estás pagando por... O sea, tú pagas por la membresía en sentido estricto, no por los productos. ¿Qué significa ello? Pues que ninguno de los productos es mío. Mi membresía me permite, como cualquier membresía, entrar a un sitio, ¿sí? Y eso es lo que uno paga. Entonces, si las canciones están en Spotify, las oigo. Si no están, pues no las puedo oír en Spotify. Toca buscarlas en YouTube o en la radio o en donde sea. Entonces, el concepto de propiedad en los mundos virtuales, sobre todo en los mundos virtuales que están claramente atravesados por aspectos económicos, se va volviendo un poco extraño. Nosotros vimos, el profesor Harry Brown no lo conoció, pero seguramente lo habría mencionado de haberlo conocido, para cuando escribió el libro, el caso de los NTF. Esa idea de los tokens no fungibles, ¿sí? De que nosotros podemos conectar, digamos, garantizar la originalidad de cualquier producto, ¿sí? Digital con una cadena blockchain, y a eso la hace única. Y entonces pues todo lo que pasó con los NTF es una forma de tratar de entender lo que significa la propiedad en el mundo virtual y pensar que la propiedad en el mundo virtual funciona de la misma manera que funciona en el mundo natural. Lo que nos estamos dando cuenta es que no funciona igual. Queremos que funcione igual, pero no funciona igual. Entonces necesitamos una teoría que nos permita entender cómo funciona eso, ¿sí? Hasta ahora la tecnología va avanzando más rápido de lo que avanzan las premisas legales y jurídicas y lo que avanza la misma filosofía del derecho, y tenemos como grandes lagunas y grandes vacíos conceptuales para resolver eso, ¿no? Y ahí está como el asunto, ¿no? Entonces, de esto se trata como el gran problema pues de este octavo capítulo. Y él ya empieza, ya le quedan acá 4 páginas y ya va a ir cerrando, ¿no? Él insiste en que los mundos digitales, los mundos virtuales deberían ser constituidos como democracias liberales. Sí, ¿por qué no? Chévere. Algunos van a decir que no, que una democracia liberal. No. Sí, a mí me parece que está bien. Me parece que está bien porque al final de cuentas los mundos virtuales todavía están formados bajo las nociones de avatares individuales, ¿no? Y quizás, ¿por qué no? Quizás en un futuro, en unos 500 años, la mejor forma de democracia liberal sea en los mundos virtuales, mientras que en los mundos naturales pues hayamos logrado desarrollar otro tipo de esquemas más decentes, moralmente aceptables y demás, ¿no? Pero bueno, volvamos. Los mundos virtuales deberían ser constituidos como democracias liberales en vez de tiranías, y no como tiranías, ¿no? En tanto que los mecanismos de los juegos online demandan una división funcional entre administradores y jugadores. Las operaciones de los administradores deberían ser justas, transparentes y ser ejecutadas solamente bajo el consentimiento de los jugadores, así como del buen gobierno. Sí, pues una especie de utopía chévere. Chévere, o sea, podría funcionar, repito, no me parece extraño, máxime cuando de manera muy patente la consolidación de un avatar sí termina siendo, no vamos a decir que el calco de un individuo, pero sí son proyecciones muy individuales, muy existenciales, ¿no? Sobre esto obviamente hay que revisar, y habría que revisar a Sartre y la crítica de la razón dialéctica y su diálogo con Marx y todo eso, pero oye, hay buenas ideas ahí, y él nos dice, mira, ¿por qué no? Incluso podríamos pensar, y es algo que ahorita que estoy buscando trabajo me encantó, dice, podríamos pensar que tu avatar sea tu propia transcripción académica, o sea, tu hoja de vida es tu avatar, ¿sí? Entonces, pues, algo así como, en vez de manden hojas de vida, manden avatar,
mandan avatares, miramos los avatares, charlamos con lo que los avatares puedan decirnos y ya está. Eso puede ser, de hecho esa era un poco la idea del metaverso de Zuckerberg, tal como lo estaba entendiendo Zuckerberg, que pues ya desistió un poco de su idea, pero hacia allá iba un poco en esta idea de una forma ampliada y una expresión ampliada del yo, ¿no? Termina él en estas últimas dos páginas con el capítulo que él llama Cooperación, Diversidad y Consumerismo. Consumerismo, no había escuchado el término. Luego me di cuenta que sí lo había escuchado, pero pues en fin. Consumerism es básicamente es una doctrina muy liberal, muy neoliberal de hecho, que considera que el mayor bien que puede tener una persona es el bien de consumo. ¿Qué significa eso? Pues es decir, una persona está bien cuando tiene la vida para tener, sí, la vida pues que es la base de todo lo demás, para tener las propiedades que le dan la libertad para hacer lo que quiera, ¿sí? ¿Y en eso qué significa? Significa que él puede pues gastarse su vida, su tiempo, su plata, su libertad en lo que él le convenga. Que es una forma que cada vez se está volviendo más actual, ¿no? La idea del capitalismo, sobre todo ese capitalismo muy decimonónico del siglo XIX, ¿no? De las grandes industrias, las grandes, la holandesa de vapores que tenía incluso oficinas acá en la mitad de Colombia, ¿sí? Donde apenas había un pequeño río, pero bueno, la holandesa de vapores tenía acá oficinas, ¿sí? Estas grandes empresas que explotaban recursos mineros y demás en todas partes del mundo, pues fue dando, digamos, se mantienen sobre todo en la explotación de grandes petroleras y de las minas, pero dio pie a otras pequeñas formas de, digamos, de pequeños capitalismos, ¿sí? Donde no se trata tanto de capitalizar recursos naturales, sino de capitalizar consumo. ¿Sí? Pensemos nosotros cadenas como Juan Valdez, Starbucks, ¿no? Entonces la idea es que cuando uno vaya a tomar un café, pues vaya a tomar café con ellos. ¿Lo podría hacer en mi casa? Sí, pero oye, es mejor hacerlo en Juan Valdez. ¿Por qué es mejor hacerlo en Juan Valdez? Porque, y ahí viene lo que ellos te venden, porque es un café de campesinos de la Sociedad Colombiana de Caficultores, o porque el ambiente es agradable, porque tienen mesitas, porque hay conexión a internet, porque está climatizado, en fin, ¿no? Entonces trata de entenderse con, o sea, este concepto del capitalismo básico de el consumo como sinónimo de bienestar, pues tiene que entrar a dialogar con claramente pues, el tema de la cooperación, quienes no tienen para comprar, y la diversidad, pues quienes no están de acuerdo en que eso sea así. Y él va a mostrar que hay mundos virtuales, sobre todo en el contexto de los juegos, que tienen eso. Y aparece ahí. Y es una práctica que hasta ahora ha sido afortunadamente censurada. Esperemos que sigamos siendo lo suficientemente sensatos para seguirla censurando. Y es esta práctica del pay to win, ¿no? Del paga para ganar. Muchos jugadores a menudo se quejan acerca de las estrictas jerarquías de los mundos virtuales, tales como las que existen, ¿sí? La inequidad social entre newbies, o ¿sí? Entre los nuevones que llamamos, entre los recién llegados y los jugadores con experiencia, o el estatus, ¿sí? De una particular arma, ¿sí? O de una membresía que se ha pagado, ¿no? Claro, habíamos dicho que inicialmente los mundos virtuales se nos presentan como mundos de igualdad, pero en la experiencia se nos presentan como mundos desiguales, ¿sí? Y de hecho, una de las más grandes razones, perdón, por las cuales la gente abandona los juegos online es por esta práctica del pay to win, porque la gente que ha metido más plata gana más en el juego, o sea, no gana en términos de dinero, sino gana más partidas o tiene mejor experiencia de juego, porque la experiencia de juego está hecha para que la gente pague, ¿sí? Fortnite, por ejemplo, tiene algo de eso, aun cuando durante ciertos tiempos, en ciertos momentos ha pasado que han tenido como esas estrategias pay to win, ¿sí? Si yo compro ciertas armas o ciertos skins, pues tenía como ciertos improvements, ciertas mejoras. Hoy en día ya no, y lo habíamos visto, de hecho ahí al comienzo decía como estos son únicamente mejoras cosméticas, pero claramente hay juegos que todavía lo tienen. Uno de los últimos y más grandes escándalos fue el de Diablo Immortal, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos Diablo Immortal Pay to Win, ¿sí?
Pues ahí lo podemos mirar. Mire, compartamos acá rápidamente esto, ¿no? Dice, mira, las prácticas de Pay to Win de Diablo Immortal han sido bien documentadas, ¿sí? Los jugadores pueden pagar como barriles legendarios, no solo para conseguir lo mejor y las más poderosas gemas, sino también las gemas necesarias para subir estas gemas hasta los últimos niveles, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí nos dicen, Diablo es un pay to win, ¿sí? Fans se enfurecen por el pay to win de Diablo, ¿no? 7 de junio del 2022, hace casi un año. Y sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No es el único, Diablo 3 también apenas salió que tenía una tienda donde podíamos vender productos físicos, productos digitales por dinero real. Eso se volvió también una forma bastante turbia y complicada del asunto. Y ahí lo tenemos. El problema del pay to win es que en el orden de un mundo digital establece desigualdades donde no las hay. Y pues eso resulta complejo. Eso resulta complejo, ¿no? Entonces el punto, ¿sí?, que nosotros queremos o que el profesor quiere señalar acá es pues justamente pensar cómo establecemos estos vínculos entre comunidad e identidad en el contexto de los mundos virtuales, ¿no? Los mundos virtuales o los juegos virtuales que nos sirven, ¿sí? Perdón, las virtudes que nos sirven a nosotros para jugar los juegos single player, ¿sí?, tales como la inteligencia, la rapidez, la persistencia, etcétera, ¿sí? Por lo general no aportan mucho a los juegos online. Por lo general no aportan mucho a los juegos online. Como consecuencia, nosotros aprendemos a trabajar con otros, a jugar, ¿sí?, nuestra parte, ¿sí?, a dividirnos el trabajo, a ser mejores en lo que hacemos. Es decir, nosotros aprendemos cómo cooperar y cómo pues ser iguales. Eso es algo que muchas personas en distintas charlas TED han hablado de las habilidades que podemos aprender a través de los videojuegos, en particular de los videojuegos en línea. También se pueden aprender, o mejor dicho, para aprender ello implicaría resolver problemas de aprendizaje que sean ahí, como la ira, que tristemente es muy celebrada en Twitch y demás. Entonces hay gente que está jugando partidas online, pierde y rompe el teclado y rompe la pantalla, y por lo general esos son clickbaits, ¿no? O sea, los hacen para que la gente vaya y miren cómo destrozan sus propias propiedades, simple y llanamente para tener más suscriptores o tener más tener más views, ¿no? Más visibilidad, visualizaciones. Pero la pregunta está a la base y a mí me parece muy lúcida, ¿no? Yo creo de todas maneras, yo soy un fiel defensor de los juegos single player. Me gustan muchísimo, los disfruto mucho más que los multijugador. Parte por mi forma de ser y demás. Pero creo que lo que él está diciendo es válido, pero hasta cierto punto. Yo creo que nosotros aprendemos a jugar. O sea, nosotros aprendemos otras cosas no solamente inteligencia, velocidad, persistencia en los juegos single player, sino que nosotros aprendemos a establecer como ciertos diálogos con diseñadores, con animadores, y cuando nosotros jugamos un juego ya automáticamente entendemos la estructura del juego. ¿Sí? Sabemos que si nos vamos a la izquierda, a la derecha, arriba, el doble salto, todo ese tipo de formas son un lenguaje significativo para nosotros. Y nosotros hablamos en ese, o sea, nos expresamos en ese lenguaje significativo cuando jugamos. No obstante, a veces pensamos que ese lenguaje es común y hay videojuegos que nos lo rompen, y cuando nos lo rompen tenemos pues toda una epifanía de un lenguaje diferente, y creo que eso nos permite a nosotros hablar en otros horizontes. Quizás obviamente no estamos respondiendo al problema de cómo construir un contrato social sintético, un contrato social de mundos virtuales, pero oye, ahí está, y pues funciona, ¿no? En este sentido, los juegos online, ¿sí?, los mundos virtuales en este sentido pueden ser nuevas ágoras, ¿no? Nuevos espacios donde se reúnen las personas a hablar de manera libre, ¿sí? Para los investigadores de los mundos virtuales, esta socialidad programada es una dinámica integral de la cultura emergente en los mundos virtuales y los eleva a por encima de otro tipo de videojuegos. ¿Sí? Chévere. Y ahí termina entonces el párrafo o su texto diciendo: lo que nos queda después de todo, después de que hayamos alcanzado el nivel 70 en un juego, ¿sí?, es construir nuestra elegante e inimpugnable fortaleza, ¿sí?
All Too Human, demasiado humanos, el avatar, ¿sí? En el pináculo de su ascenso, confronta una crisis existencial, una pérdida de propósito. Quizás, ¿sí? El logro que le resta a los juegos online no es su apertura a los nuevos mundos de bárbaros para la educación y el comercio, sino más bien la imitación extraña que tiene de la modernidad a la manera de una fantasía. Bueno, la atracción está un poco cutre que hice, pero la idea es muy buena, ¿no? Y la idea es, ya la había dicho yo antes, ¿no? Esa idea de que de pronto los videojuegos virtuales nos permiten a nosotros pensar nuevas formas de socialidad, no solamente porque las necesitemos, porque si las necesitamos, sino porque en el fondo tienen esta forma uncanny, ¿sí? O sea, esta forma de parece que es lo mismo, pero no es lo mismo de lo que es el mundo moderno. Todavía nosotros estamos creando o sea, pensamos, y es lo que él decía, un contrato social digital en términos de contrato social, o sea, todavía lo pensamos en términos modernos. Tendríamos que pensarnos un mundo jurídico, un mundo político, un mundo social, un mundo educativo en los contextos virtuales al margen de lo que ha sido la modernidad y lo que hemos hecho hasta ahora. Es una pregunta muy valiosa que pues obviamente queda abierta y que pues tendremos nosotros que mirar. Terminamos la próxima sesión, la próxima semana, con un capítulo maravilloso que se llama Modding Education and Art, ¿sí? Modding es el arte, la técnica, la ciencia, la disciplina, el rigor de crear mods para juegos, la modificación de los juegos, que es algo súper importante, la educación y el arte que va, pues digamos, vinculado a todo ello. Es un texto maravilloso, lo vamos a trabajar la próxima sesión, así que pues por el día de hoy vamos a dejar por ahí. Listo, entonces simple y llanamente para terminar, ¿sí? Vamos a dejar acá como vamos a terminar nuestra partida de hoy volviendo sobre los temas, vamos a terminar nuestra charla de hoy volviendo sobre los temas que habíamos comentado al inicio, ¿no? Como estos personajes que nosotros vemos acá de Kylo Ren, del paquete del ascenso de Skywalker, ¿sí? Del lote de Padme, de los soldados de los soldados de asalto de la Legión 501 que acompañaron a Anakin, ¿sí? En su tarea y en su labor, ¿sí? Nos sirven a nosotros para pensar. Uno, pues qué significa la apariencia que nosotros tenemos en los espacios digitales. Dos, qué significa que en estos espacios digitales tengamos relación con otros. Y tres, qué significa que nosotros tengamos propiedad y posesión de cosas en estos espacios digitales en los cuales también convivimos con otros, ¿no? Estas son las grandes preguntas que nos deja la sesión de hoy y pues bueno, yo los dejo también a ustedes de esta manera. Ha sido un placer estar con ustedes, agradezco muchísimo su atención y paciencia, no me resta sino agradecerles por su compañía y nos vemos el próximo martes para charlar sobre el último capítulo de este libro. Que los cielos nos miren con su beneplácito, ha sido un gusto estar con ustedes y hasta pronto.